En el año 1885, Freud ganó un concurso como docente de neuropatología y publicó varias observaciones casuísticas sobre enfermedades orgánicas del sistema nervioso. En ese mismo año, viajó a París para completar sus estudios en el Hospital de Salpêtrière. Allí conoció a Charcot, con quien trataba y estudiaba a los pacientes con histeria. Por aquel entonces, muchas mujeres sufrían síntomas similares a las parálisis orgánicas, pero a diferencia de las mismas, estas no podían ser explicadas desde la ciencia de la medicina, pues se manifestaban de una manera que no respetaban las leyes de la biología, como si la anatomía no existiera, y se comportaban en base a otras leyes del cuerpo más ligadas a una concepción individual que cada persona tenía del mismo. De esta manera, para distinguirla de las orgánicas, se la llamaron parálisis histéricas. Sucedía lo mismo con los ataques histéricos, los cuales eran parecidos a un ataque epiléptico sin que las personas estén afectadas por dicha enfermedad. De ahí que se pensaba que las histéricas eran simuladoras y mentirosas. Este era el saber médico de la época, el cual consideraba que no había que escuchar a las histéricas. Aquí tenemos un punto muy importante, puesto que Freud comienza a escucharlas, por lo que se aleja del saber médico y lo cuestiona. Es decir, que levanta la hipoteca neurológica a la cual estaba siendo sometida la histeria, y esto le permite el comienzo de su teoría psicoanalítica, la cual se vale de la escucha y la palabra. Freud descubre que hay un sentido ligado a un síntoma del cual el sujeto desconoce el sentido. A partir de su relación con la neurología infantil, quiere escuchar a Charcot con sus histéricas, porque hay algo de la anatomía que no responde a la anatomía que exige la ciencia. Freud comienza sus estudios de la histeria y otras psicopatologías en la década de 1890. Su investigación lo llevará al descubrimiento de un segundo grupo psíquico separado de la conciencia, que conceptualizará como el inconsciente.
El inconsciente nada tendrá que ver con el estado de perder la conciencia, pues para Freud será algo activo y predominante en la psiquis humana. Pero entonces, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente ha tenido diferentes formas de ser conceptualizado, pero cuando Freud lo toma para trabajar desde el psicoanálisis, va a ubicar fundamentalmente allí lo que es del orden de lo no dicho. Hay una parte de los sujetos que está, podríamos decir, en las sombras, que no aparece en el discurso o en lo coloquial, pero sí hay algunas pruebas del inconsciente en los actos fallidos, en los sueños, en las cosas que reprimimos, que no decimos y que después aparecen en actitudes, todo aquello que no está del todo en la superficie de nuestra conducta, de nuestro decir, podríamos pensar que es del orden del inconsciente. Y a diferencia de lo que se ha pensado en otros momentos, el inconsciente, desde que Freud lo autoriza y lo habilita, es la causa de muchas de nuestras actitudes, de nuestros síntomas, y que sin el trabajo sobre esa causa es difícil revertir aquello que es del orden del padecimiento. El inconsciente es aquella parte que, un poco como continuación de lo anterior, es aquella parte que uno desconoce, de la cual no tiene acceso nada más que a través de las formaciones sustitutivas ya conocidas, ¿no? Y que la verdad que uno comienza a creer en el psicoanálisis y en la existencia del inconsciente recién cuando uno está tirado ahí en un diván, en ese espacio de terapia en relación con otro, es cuando se pone en juego y se puede descubrir o no el inconsciente, ¿no? El inconsciente es aquello que se produce entre analista y analizante cuando algo de lo que se dice, algo de lo que el analizante dice, lo pone en una relación de desconocimiento, ¿no? O lo corre del lugar de agente de lo que dice. Por ejemplo, comete un lapsus, un acto fallido, que es señalado por el analista, ¿no? Y en ese momento podríamos decir que se produjo algo que quien viene hablando desconoce qué dice, desconoce por qué lo dice, desconoce qué significa, ¿no? Y es donde la intervención del analista sanciona eso como el inconsciente. Ahora, ese inconsciente que se produce, que se efectúa en el análisis, Lacan dice que es el discurso del otro. Y esa definición es importante porque quiere decir que Lacan, que el inconsciente es el discurso del otro con mayúscula, ¿no? Como lo escribe él. Quiere decir que el inconsciente es un modo de presentación de aquello que el otro dice de nosotros, que nuestro otro, el de cada uno, ha dicho, ¿no?, de nosotros o ha marcado en sus dichos para nosotros. Es decir, que cuando alguien habla en análisis y algo del inconsciente se produce, se presenta, habla de su otro, de sus otros significativos, ¿no? De los modos en que el otro ha marcado, ha condicionado, ha determinado algo de la vida de ese que habla. Con esta concepción que surge del descubrimiento freudiano, ¿no?, de que hay un inconsciente, es decir, hay una inscripción psíquica que desconocemos y que surge a partir de que el sujeto es echado al mundo y es atravesado por el baño del lenguaje y de la cultura y de la lengua, y la es mirado con amor o no por ese otro que lo recibe, ahí van a aparecer esas primeras marcas que se van a producir al modo de una escritura. Y es una genialidad que descubre Freud.
Y es la diferencia con respecto a la psicología, ¿no? La psicología, en más de 100 escuelas que hay, plantean exactamente, comparten lo mismo, que todo lo psíquico es consciente. Entonces uno es consciente de su propio psiquismo. Lo que inventa Freud ahí o descubre es esta genialidad de que no todo lo psíquico es consciente. Entonces hay una gran parte de nuestro psiquismo que nosotros desconocemos y nos determina en la vida y en la cotidianidad. Bueno, el inconsciente es aquello que puja por salir. En nuestra cotidianeidad nos encontramos con un montón de situaciones en las cuales damos respuestas, y esas respuestas tienen que ver con nuestra personalidad. Esa personalidad está conformada por un montón de cuestiones, y la cuestión más interna nuestra y quizás más desconocida a priori tiene que ver con el inconsciente. Otra manera de definir al inconsciente es por lo que no es. Es decir, que no es la conciencia, no es un cofre lleno de contenidos ocultos en nuestra mente, no es lo subconsciente, no está por debajo de la conciencia, está por encima de ella dominándola. Es decir, que el inconsciente no es. Freud le va a dar dos formas de entenderlo, una como adjetivo y otro como más una cuestión de lugar, digamos, pero no entendiéndolo como que el inconsciente es un lugar que tenemos en nuestra mente en el cual guardamos las cosas. No es así, digamos, no es un cajón en el cual está, pero en principio el inconsciente es todo lo que no está dentro de la conciencia de la persona. Si yo digo el inconsciente no es, para empezar, bueno, a ver, ¿qué se puede decir de eso? El inconsciente no es. Podemos decir lo que no es. No es un baúl oscuro lleno de contenidos, no es representaciones inconscientes. Y tenemos que decir algo más, ¿no? Porque esa es la noción de inconsciente, la primera con la que se propicia Freud, ¿no? Y que es la que ya existía en la ciencia antes de Freud, ¿no? Intentaban describir el inconsciente como esas representaciones que no estaban disponibles. Pero Freud da un paso más y descubre que el inconsciente tiene leyes, está estructurado, repite de una forma particular, no de cualquiera. Y hasta ahí llega con alguna intuición de que había algunas representaciones que no llegaban nunca a poder ser interpretadas, que llamó el ombligo de los sueños, o llamó, eso decía Freud más o menos así, muy al principio de su práctica, ¿no? Eso como un núcleo patógeno. Luego toma el guante Jacques Lacan, un psicoanalista francés, del que ya deben haber hablado algunos, y viene a decir esto, que el inconsciente no es. También dice que el inconsciente es lo no nacido, porque va a inaugurar un inconsciente que está vacío de representaciones, que tiene que ver con el deseo. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Yo digo, el inconsciente es el deseo en conflicto con el goce. ¿Qué es eso? Que es bastante complejo, pero que hace que repitamos conductas hacia lugares que no nos hacen felices, pero que no podemos parar de hacer eso. El inconsciente no es un lugar oscuro y tenebroso del cual hay que escarbar para encontrar, sino que se nos hace presente en forma insistente y repetitiva. Así el inconsciente pasa a ser algo no visible, pero tan predominante en la vida psíquica
que podemos toparnos y chocarnos con él en lo cotidiano del día a día. Es por eso que Freud compara la superficie del iceberg como la conciencia, mientras lo que está por debajo sería el inconsciente, mostrando la supremacía del mismo. Freud se vio en la necesidad de darle un marco conceptual a sus postulados. Así, para hacer más comprensible su teoría, desarrolla una metapsicología. Esta metapsicología es sobre un inconsciente que atraviesa los ejes de lo universal y lo particular. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Bien. Y acá más o menos, ¿sabes que tuve un siniestro en el auto? Me chocaron. Bueno, necesito que me llenes este dibujo y yo ahora te toco los datos. ¿Completo acá el dibujo este de las calles? Sí, ¿cómo fue ese? A través de esta analogía con las calles de tránsito, podemos exponer una suerte de matema para entender cómo el inconsciente se encuentra ubicado entre los ejes de lo universal y particular. Los matemas fueron introducidos por Lacan para desarrollar un tipo de formalización de algunos conceptos psicoanalíticos. En los mismos encontramos diferentes gráficos y fórmulas que parecen muy complejas. Para comprender las mismas, debemos pensarlas entre los ejes de lo universal y lo particular, que darán cuenta de una estructura y la relación de sus componentes entre sí, tal como expondré en el siguiente gráfico de las calles. El esquema se trata de un croquis de las calles donde pueden visualizarse las 4 manzanas y la intersección entre las mismas. Este dibujo es el que cualquier persona completa cuando tiene un accidente de tránsito, al cual, en este caso, le haremos una decoración más colorida. En el mismo, la persona dibuja los autos de cómo fue el accidente y a su vez relata por escrito, tal como queda aquí ilustrado. Esto nos representa un modo de entender al inconsciente en su aspecto universal, donde equiparamos las leyes del mismo a las de tránsito, como por ejemplo circular por la derecha, detenerse cuando el semáforo está en rojo y otras más, que serán de carácter universal para todos. En cambio, el dibujo que realiza la persona es lo particular, que tendrá que ver con las múltiples posibilidades que pueden darse, es decir, desde el lugar del accidente, horarios, calles, formas en que ocurrió el mismo y demás. El accidente podríamos homologarlo, por ejemplo, con cualquier síntoma psíquico que tenga una persona, el cual tendrá un sentido individual dentro de las leyes universales. Este tipo de analogías con el tránsito ya eran impulsadas por Lacan, quien ubicaba que la psicosis no circulaba por la carretera principal, dando cuenta de cierta ausencia de material simbólico en dicha estructura. A diferencia de otras corrientes que plantean tratamientos generales donde se aplica la misma receta a todas las personas, el psicoanálisis plantea en cambio una clínica individual para cada sujeto. Esto permite entender también que el psicoanálisis no es una disciplina que pase de moda o quede en desuso, pues lo universal de sus leyes se mantendrán en el tiempo iguales. Lo cambiante será el sentido del síntoma de cada persona, el cual está sujeto a discursos familiares y sociales. Los mismos hacen a la modificación de formas sintomáticas, tales como las parálisis histéricas, los ataques de pánico u otras, que irán variando en épocas y culturas diversas. Una de las características del inconsciente es la ausencia de cronología, es decir, que es atemporal, donde el tiempo y el espacio pueden estar ausentes.
por lo cual no reconoce ni pasado ni futuro, tal como sucede en los sueños o bien en acontecimientos traumáticos, que, por más lejanos que fueran, actúan como si acabaran de ocurrir, por lo cual el tiempo no necesariamente cura las heridas. Otra de las características del inconsciente es la ausencia de contradicción lógica, la cual se puede dar en forma simultánea, por lo cual puede existir un sí y un no a la vez, así como un amor y odio, sin que uno anule al otro. Otro de los descubrimientos que Freud arriba sobre el funcionamiento del inconsciente y que revolucionó su teoría fue plantear la igualdad de valores para la realidad interna y la externa, e incluso la supremacía de la primera por sobre la segunda, sea por medio de las fantasías o alucinaciones, las cuales adquieren valor de verdad para la persona y son capaces de producir síntomas. El funcionamiento del aparato psíquico, Freud lo dividirá en dos modos: proceso primario y proceso secundario. A diferencia del modelo positivista de la psicología clásica, que tenía solo una perspectiva de estímulo y respuesta, los procesos psicológicos en Freud se analizarán desde tres perspectivas: tópica, dinámica y económica. Desde el punto de vista tópico, el proceso primario caracteriza el sistema inconsciente, mientras que el proceso secundario caracteriza el sistema preconsciente-consciente. Los procesos de elaboración onírica, condensación y desplazamiento son procesos primarios, mientras que las actividades y procesos del yo, gracias a los cuales el sujeto consigue integrarse y adaptarse al medio, como la percepción, el pensamiento y el recuerdo, son ejemplos del proceso secundario. Al menos es así en la primer tópica, consciente, preconsciente e inconsciente, ya que en la segunda tópica, yo, superyo y ello, tanto el yo como el superyo también tienen una parte que es inconsciente en ellos. El inconsciente está determinado el nombre en oposición a la conciencia. Tiene varias versiones desde Freud, por lo menos dos, donde había consciente, preconsciente e inconsciente, que es la primera tópica. Y después habría partes en el inconscientes, en el yo y en el superyo, y esencialmente el inconsciente se confinaría al ello propiamente dicho, pero el superyo y el yo también tendrían aspectos inconscientes. Bueno, el yo y el superyo y el ello vendrían a ser las instancias psíquicas, y el yo vendría a ser como nuestra piel, ¿no? El que nos permite estar en contacto con todo lo exterior, tomar contacto con la realidad, digamos. Y el superyo es como el que nos manda, el que nos pone la regla, como nuestro papá, como el representante de nuestro papá en nuestro psiquismo. Y bueno, el ello es como el adolescente que quiere tergiversar todas las normas y las reglas. Entonces está un superyo mediador ahí que nos ordena, nos pone los emblemas, los símbolos, las leyes a respetar. Entonces el yo es como que da a conocer a partir de nuestras conductas lo que sería esperado, y el yo, lamentablemente, o gracias a las otras instancias psíquicas o a los mecanismos psíquicos, es el que está en medio, digamos, de nuestra realidad y todas las, digamos, todos los deseos, las pulsiones del ello. Entonces el yo es como que el catalizador, el que nos permite socializar, estar en la cultura, hacer lo permitido. En el caso del proceso primario, la energía psíquica fluye libremente, pasando sin trabas de una representación a otra, según los mecanismos de desplazamiento y condensación. Mientras que en el caso del proceso secundario, la energía es primeramente ligada antes de fluir en forma controlada. El estudio de la formación de los síntomas y el análisis de los sueños conducen a Freud a reconocer un tipo de funcionamiento mental que presenta sus mecanismos propios,
regido por ciertas leyes y muy diferentes de los procesos de pensamiento que se ofrecen a la observación psicológica tradicional. Estas leyes son desplazamiento y condensación, las cuales serán reformuladas por Lacan como metáfora y metonimia. Bueno, decíamos que Freud va descubriendo un inconsciente que él llamó sistemático, ¿no? Que trabaja como un sistema que trabaja, dice Freud. Que a mí me gusta más ese costado de la noción de inconsciente freudiano, porque nos despega de las representaciones, si no tendemos a pensar el inconsciente como algo oscuro, que hay que ir a descubrir no sé dónde. Y el inconsciente es un chiste, un tropiezo, algo que no anda, no tiene que ver con nada que haya que buscar más allá de la palabra, está ahí. Entonces pensarlo como un sistema, que fue una de las formas que Freud lo empezó a pensar, que tiene leyes fijas, Freud llamó proceso primario y proceso secundario. Llegó a poder ubicar los tropiezos del lenguaje como una forma de entender el inconsciente. Nos remitió el chiste, que se vayan a ver el chiste, pero no el chiste de salón, sino el tropiezo, el vitz, la ocurrencia, eso donde la lengua tropieza, y descubrió que eso tenía reglas muy fijas. Por eso le decía a la gente, hable libremente, porque ahí él ubicaba la forma más fija de hablar, porque es un sistema y es un proceso, que tiene que ver con los deslizamientos de sentido. Luego Lacan da un paso sobre eso, y lo que va a decir es que el inconsciente va hacia lo que carece de sentido, no le importa tanto la metáfora, que es poner un sentido en el lugar de otro. Si yo digo piel de porcelana, por ejemplo, claramente la piel no es de porcelana, pero creemos que nos entendemos cuando decimos eso es una metáfora, pero esa es la metáfora entendida como la entiende la lingüística. Lacan inventa, se toma el trabajo de funcionar mucho con las palabras y hace una noción de lingüistería, dice él, o lingüisteria, en donde la metáfora le interesa mucho más por el efecto que tiene de tomar una palabra y dividirla, dividir el sentido, que por la juntura de dos sentidos, que es lo que hace la metáfora. Por eso decíamos hace un rato que el inconsciente no es el tropiezo, pone mucho más el acento en la división, en lo que no pasa, que en cuando se llena de sentido otra vez. Y entonces él va a hablar, en vez de proceso primario y secundario, y dentro del proceso primario, como decía Freud, de operaciones más freudianas, va a hablar de la metáfora y la metonimia, que es lo que él propone para pensar el inconsciente. La principal tesis de Lacan es la de un inconsciente estructurado como un lenguaje, la cual parte de la lectura que hace de Freud, motivo por el cual propone un retorno a él. Es decir, que Lacan revaloriza la teoría freudiana, pero que debemos leerlo de este modo, apelando así a lo que considera los tres textos freudianos principales, que serán Psicopatología de la vida cotidiana, El chiste y su relación con el inconsciente y la interpretación de los sueños. En todos ellos, Freud realiza un análisis gramatical asociativo. ¿Pero qué significa que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje? Bueno, esto es algo que instaló Lacan, estudioso de Freud y quien podríamos decir que continuó el legado freudiano, además de lo que él aportó, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje. Esto significa que el inconsciente tiene leyes, que tiene una lógica y que se da a leer como un lenguaje. Tiene sus leyes, que son la metáfora y la metonimia, la forma de la combinatoria de los signos, de las palabras, que a través de ese cifrado nosotros podemos descifrar
aquello que es del orden del padecimiento en un síntoma, en un acto fallido o en alguna situación donde el inconsciente esté produciendo las dificultades que podemos llegar a tener en la vida cotidiana. Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Freud nombra las dos leyes del inconsciente, no más, que es la condensación y el desplazamiento. Lacan, al tomar la cuestión de la lingüística, nombra esto de otra manera, pero que es exactamente lo mismo, que es metáfora y metonimia, que son, si bien son las dos leyes del inconsciente, también son dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con el lenguaje y con la escritura, ¿no? Son las dos básicas, digamos. Y en ese punto toda formación del inconsciente está estructurada, digamos, desde la metáfora y desde la metonimia, exactamente lo mismo que el lenguaje y que la escritura. Bueno, en Freud planteaba como uno de los centrales mecanismos del proceso primario la condensación y el desplazamiento, ¿sí? Y eso es central en la determinación de los síntomas, en la manifestación de las distintas formaciones del inconsciente, ¿sí? Síntoma, sueño fallido, actos fallidos, ¿sí? Después se introduce también ahí el tema del chiste. Pero Lacan piensa la cuestión de la condensación y el desplazamiento, la toma articuladas las nociones lingüísticas de metáfora y metonimia. Centralmente él desarrolla esto en el libro 3 de su seminario, ¿sí? Habla de la cuestión de estas cuestiones. Tradicionalmente se asocia condensación, ¿sí?, a metáfora, ¿sí?, desplazamiento a metonimia. Es decir, metonimia, de cualquier manera, desde el punto de vista lingüístico, no se puede pensar la metáfora sin la metonimia. La metonimia tiene que ver con el desplazamiento de un significante a otro. La metáfora tiene que ver con la posibilidad de que se cree una nueva significación. Es la base de la poesía, es la base del chiste y también está absolutamente articulada a todas las ideas de las formaciones del inconsciente en Freud y en Lacan, ¿sí? En la cadena significante se da un desplazamiento, ¿sí? Nosotros tenemos en la cadena significante S1, S2, S3, S4, al infinito hay y ansia entre cada uno de los significantes. El desplazamiento tiene que ver con el desplazamiento de significante en significante de las significaciones, y la producción de una nueva significación tiene que ver con la producción metafórica. Nosotros decimos, este hombre toma una poesía de Victor Hugo, donde plantea que un personaje, su gavilla no era ni avara ni ociosa, ¿sí? Y ahí estaba metaforizando de que ese hombre, estaba hablando de la paternidad de ese personaje, ¿sí?, de ese poema de Victor Hugo. Y era una metáfora de la paternidad tardía de ese personaje, ¿sí? O sea, tiene que ver, la metáfora es la base de la poesía, también es central en todas las formaciones del inconsciente. A ver, en principio son nociones las dos que Lacan toma de la ciencia, de la lingüística. Hace un rato decíamos si es una ciencia el psicoanálisis o no. Yo podría afirmar que no afirmaría que sí bajo ningún punto de vista, pero sí que no es sin la ciencia, claramente. Lacan extrae de la ciencia, de la lingüística, precisamente estas dos nociones. Va a tomar la metáfora como ese deslizamiento que hay en las palabras. Se parece bastante más al deslizamiento del sentido en una ronda de amigos, eso que pasa cuando se toma un significante.
que es una unidad de sentido que se empieza a deslizar, y otra operación que tiene bastante más que ver con el inconsciente, que es la metáfora, que es en donde un sentido se desliga de la representación a la que está ligado y se liga con otra. Pero, por lo menos en alguna insistencia, claramente lacaniana, Lacan va a hacer mucho más hincapié en lo que no queda dicho en la metáfora que en el nuevo sentido que se produce. Tiene modos de conceptualizarlo, va a discutir con la noción de metáfora que tiene la lingüística en función del campo de la palabra. Para el que quiera leerlo, es un escrito de Lacan, que Lacan se ocupa bastante de discutir esta noción de metáfora específicamente, porque él hace mucho más hincapié en el punto donde se desliga del sentido de la palabra que cuando ya se liga a otro, que no hay otro remedio porque hablamos todos así, más o menos creemos que nos entendemos. Pero el giro de discurso, va a decir Lacan, que le interesa a un analista cuando escucha, es dónde se produce el tropiezo. Es la vía de entrada, va a decir la iancia, la ruptura, la endija, lo no nacido, muchísimo más que la metáfora como lograda, que es la que trabaja la poesía. Por eso el psicoanálisis tiene que ver con la práctica poética, pero no es poesía.